Bienvenido a Observatorio Cultural, yo soy Anel Pérez y estamos en TV UNAM. Hoy por hablar de los proyectos de arte y cultura en centros de justicia, en centros penitenciarios. El nombre incorrecto es cárceles, que Angélica nos hacía la observación de que eso es una manera negativa de hacerlo, pero que así también los conocemos históricamente. Nos acompaña en esta mañana la doctora Patricia Piñones. Ella es coordinadora del área artístico-pedagógico de Mujeres en Espiral. Bienvenida, Pati, gracias por estar aquí con nosotros. La doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE y que ha estudiado muchísimo el fenómeno de los centros penitenciarios. Y la maestra Angélica Vázquez del Mercado, directora general adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro de la Secretaría de Cultura. Bienvenida, Angélica. Gracias. Me da mucho gusto que estén las tres aquí porque me parece que las tres han estudiado o han actuado en algún sentido y en el marco de los centros penitenciarios. Catalina, me gustaría empezar contigo y preguntarte cómo funciona el sistema de los centros penitenciarios en México. ¿Cómo es este sistema jurídico? ¿Qué convenientes e inconvenientes le ves como investigadora y con toda la trayectoria de lo que has estudiado? Bueno, primero gracias por la invitación, es un honor estar aquí contigo y con las colegas que han hecho trabajos muy importantes dentro de los centros del país. Y yo creo que es importante en el marco de estas pláticas y estas discusiones entender cómo son las cárceles y cómo es la vida en las cárceles. Y yo diría varias cosas. Uno es, las cárceles en México son lugares muy violentos en general. Son lugares muy violentos no nada más porque hay violencia dentro de las cárceles, sino porque la forma en la que se trata a las personas es una forma muy violenta. Los estudios que nosotros hemos hecho en el CIDE han mostrado, por ejemplo, las enormes carencias con las que viven las personas privadas de la libertad. Hay distinciones dependiendo de los estados y si son federales o locales, pero en general lo que vemos es hay carencia de comida, hay carencia de agua. Nosotros en uno de los estudios que hicimos encontramos que las familias tienen que pagar por la comida de las personas que están privadas de la libertad, tienen que pagar por sus medicamentos, por su ropa, por su cobija. Vamos, en las cárceles todo lo tienen que pagar las familias o las personas que están privadas de la libertad. Las internas, digamos. Las internas o los internos, sus familias, porque además tampoco hay trabajo. Entonces hay trabajo para algunos, no hay trabajo para todos, y entonces no hay cómo tener los ingresos que necesitan para acceder a los bienes que una persona necesita para vivir. Entonces, cuando digo violencia me refiero a eso, ¿no? Y luego, ¿por qué están ahí las personas? Las personas están ahí muchas veces de forma preventiva, porque están llevando un proceso en el cual todavía no han sido sentenciados, y los que sí han sido sentenciados, y también preventivamente, están acusados por delitos que son menores. Muchos están ahí por delitos contra la salud, por portación de cantidades menores de drogas, por robos sin violencia, son distintos delitos, pero no son los delitos que muchas veces pensamos las personas que están en las cárceles están ahí porque cometieron homicidios, secuestros, extorsiones. Sí hay de esos, pero la gran mayoría son personas o que están preventivamente o que están ahí por delitos menores. Entonces me parece que el motivo por el cual usamos las cárceles pues es una cuestión que está muy confusa. Debería de ser para reeducar a las personas, y ahí me parece que el trabajo que hacen ellas dos es muy importante, pero también se confunden otras funciones como simplemente castigar, ¿no? Como decía una Foucault, cuestión, vigilar y castigar. claro, una cuestión de venganza o incapacitar a las personas porque se piensa que poniéndolas ahí ya no van a suceder, ya no se van a cometer delitos. Entonces, me parece que es importante entender este contexto para entender el trabajo que ellas están haciendo. Que hacen y que tiene que ver con esta observación que atinadísimamente me hacía Angélica, no digamos cárceles, sino centro de readaptación social. Y en este esquema, la pregunta tanto para Pati como para Angélica es en este marco. Cuando pensamos en centro de readaptación, pensamos distinto que una prisión o que una cárcel. Y pensamos, como lo decía Catalina, que las carencias que ocurren dentro de la cárcel se refieren a veces porque pensamos que la pérdida de libertad es también la pérdida de todo derecho o de los derechos más elementales. Y el arte en ese sentido, en los proyectos que ustedes trabajan, ha sido el arte como resistencia en ese lugar donde ya no hay otras libertades y donde el arte resulta ser una libertad. Específicamente me quisiera que nos platicaras un poquito de tu proyecto, Patricia. Claro que sí. Bueno, este es un proyecto, Mujeres en Espiral, es un proyecto colectivo, es un proyecto que iniciamos en el 2008, o sea, estamos cumpliendo 10 años ya este año y no nos salimos de Santa Marta, Catitla. Trabajamos particularmente con mujeres en un proyecto en Santa Marta, Catitla, en donde, dadas estas condiciones de las cuales Catalina nos habla,
dado este panorama y este contexto en donde ciertamente se carece de muchas cosas. Y lo dramático y lo fuerte es que se encuentran privadas no solo de la libertad, sino además de un conjunto de derechos. Y ellas en este proyecto, derecho a la salud, qué formas y qué expresiones de la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, ¿cómo es que ocurre? Ciertamente han habido cambios también en estos centros, ya no de readaptación, en el 2008 esto se replantea y se habla de centros de reinserción social, bajo esta idea de las mujeres a través de un conjunto de actividades educativas, culturales, tendrían que a lo largo de su espacio, del tiempo que transitan por este centro, que reinsertarse a una sociedad. Pero hay una serie de carencias, estas son innegables, los estudios que hacen ustedes dan cuenta de todo lo que falta, de todo lo que se necesita. ¿Y qué es lo que nosotras hicimos? Pues llegar a Santa Marta Catitla ante una demanda de las propias mujeres de necesitamos hacer nuestra voz audible, se tiene que oír algo, se tiene que oír lo que necesitamos, se tienen que oír nuestras carencias, nuestras necesidades, y esto hemos hecho a lo largo de 4 murales. Empezamos en el 2008 el proyecto, 2009-2010 hacemos un primer mural en el patio principal, en la sala grande, y el mural se llama nada más ni nada menos El Grito. Empieza con un grito de las mujeres en un trabajo individual, siempre acompañadas por, en este caso, por un muralista, y gritan sus necesidades, y gritan sus espacios, y gritan sus dolores, y gritan el qué está ocurriendo en el propio sistema, pero también qué ocurre dentro del territorio personal, porque además pues partimos de ese primer territorio, el cuerpo de cada una de ellas. Hablan de los encierros, hablan de sus encierros y nos hacen repensar los nuestros. Aquí afuera, las mujeres vivimos un conjunto de encierros. Pero después, en 2011, a tomar otra pared, y ahí está la pared del segundo mural, Fuerza, Tiempo y Esperanza. Es en otra sala, y después un tercer mural, Caminos y Formas de la Libertad, y después un cuarto mural en el siguiente año, que es el mural de Acción Colectiva por la Justicia, en donde empiezan ya a manejar todo un léxico, toda una propuesta, asesoradas, trabajando con la Facultad de Derecho de la UNAM, nosotras partimos de la UNAM, y están haciendo un trabajo, uno, en los muros, pero además exigiendo sus derechos y aprendiendo a litigar con sus propios derechos. Y a través del arte, a través de un del proyecto arte, artístico. a través del Antes arte. de irnos al corte, déjame, ahora regresamos a tu propuesta, pero Angélica, quiero preguntarte, ¿cómo es que la Secretaría de Cultura ve en los centros penitenciarios, o en, como lo quieras decir, una posibilidad de hacer algo, y por qué no? Y estoy segura que han tenido que tener un planteamiento a partir de, ¿y por qué no atender niños, es decir, otras poblaciones que aparentemente son más adecuadas para los proyectos de promoción de la lectura? ¿Por qué promover la lectura dentro de los centros penitenciarios? El programa de fomento para el libro de la lectura 2016-2018, que es el que coordina la Secretaría de Cultura a nivel nacional, tiene diversos programas estratégicos. Uno de ellos atiende a las personas privadas de su libertad, ya sea en centros en Ceferezos o en Cerezos, o en otro tipo de centros. Por ejemplo, los centros de diagnósticos juveniles, ¿no? A mí me ha tocado, tengo la experiencia para ir respondiendo tu pregunta. O sea, sí trabajamos con comunidades, con los jóvenes en estos centros. Desde luego los femeniles, tengo un ejemplo muy claro en el femenil 16 en Morelos, en fin, aquí lo importante es cómo este programa de fomento para la lectura tiene un enfoque social. Entonces lo que queremos es trabajar antes, durante y después. Eso responde a tu pregunta, y también tiene que ver con garantizar el derecho efectivamente a la cultura, al arte, en este caso el derecho a la lectura, ¿no? Todo el programa a lo que va dirigido, como decía, trabajamos con diferentes instituciones, trabajamos mucho junto con Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Salud, con diversas instancias que de manera coordinada, digamos que intervenimos en jornadas en estos centros con diferentes acciones. Eso es por un lado un programa, pero también entendemos que no solamente hay que trabajar con las personas privadas de su libertad, también trabajamos con los técnicos penitenciarios, es decir, con la gente que trabaja, entonces tenemos ya 4 generaciones de técnicos penitenciarios que han tomado el diplomado de mediación lectora.
Entonces, lo que hacemos con eso, bueno, sensibilizas al mismo personal que trabaja con los internos, ¿no? Sí, en este caso son internos e internas, porque Internos tu e trabajo es internas, solamente con mujeres y tu trabajo es con hombres y mujeres. Antes de continuar, que vamos a volver, Catalina, ¿tú has hecho trabajo de investigación también sobre los custodios y custodias? Bueno, sí, hemos hecho algunos y creo que esta parte es bien importante, la idea de cómo entrenar al personal técnico para que tengan el material adecuado y para que puedan llevar pues a la población lo que se necesita. Y ahí, yo nada más, antes de ir a ese tema, me gustaría volver un poco nada más a esta idea de para qué estamos utilizando las cárceles. Creo que este tipo de proyectos es lo que tendría que haber más en las cárceles, no menos, justamente porque si nosotros seguimos utilizando las cárceles simplemente para cumplir con un sentido de venganza social, lo que vamos a tener es mayor delincuencia, mayor sufrimiento, mayores injusticias y pues esta espiral de violencia que estamos viendo en el país. Sí, perdón que interrumpa, es que por eso yo creo que antes que hablar de resistencia, hay que hablar también de resiliencia, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que da el arte? Es lo que da la cultura a través de eso, ¿no? Quedémonos aquí, vayámonos a un corte y cuando regresemos creo que vale la pena retomar el tema de quiénes son los custodios y de qué manera participamos también en ese sistema de violencia y de carencias por parte del personal técnico, cómo lo han incluido ustedes en el proyecto y cuál ha sido también desde Mujeres en Espiral el trabajo que ustedes han podido hacer no solo con los internos, sino con quien está al cargo que vive, yo creo, el mismo esquema de violencia. Esto es Observatorio en la Cultura. Volvemos en un segundo para volver a hablar de proyectos de arte y cultura en centros de reinserción social. Volvemos, no se vaya. Estamos de vuelta en Observatorio Cultural hablando de proyectos de arte y cultura en cárceles. Nos quedamos en que tú nos estabas platicando en diferentes cárceles en la ciudad, en toda la República. Sí, trabajamos a nivel nacional. Mira, hay diferentes acciones, algunas estatales, municipales, federales. Pero bueno, en el caso del trabajo con los técnicos penitenciarios es bien importante porque ellos también viven cierta violencia, ¿no? O sea, a mí me cuentan, por ejemplo, que trasladan a los técnicos, los que se encargan de cuidar, de vigilar a las mujeres, por ejemplo, en el femenil número 16, pues los mueven de Nayarit, viven en un lugar donde no tienen acceso a celular, en fin, también tienen su propia situación, entonces es muy importante para nosotros también atender a esa población, que era lo que tú decías, bueno, sí atendemos a la población, atendemos también a los visitantes en algunos centros, también a las familias que van a visitar, bueno, también los atendemos. Hay salas de lectura en diferentes centros de readaptación social federales, o sea, estatales, como sea. Es decir, hay varias acciones, hay muchos programas como el de Patti que también trabajan para hacer que el arte sea una manera de, a través de la metáfora, a través de la experiencia y la creación artística, hablar, darles la palabra, ¿no? Que es lo que hace mucho tu proyecto, Patti, y que de veras, bueno, pues los felicito por ese proyecto, ¿no? De dar voces. Claro, y de dar voces y de que se toman las voces, o sea, ya tienen todo por decir. ¿De qué manera es que proyectos como estos lo que hacen es nutrir una posibilidad creadora? Porque ahí está en ellas y lo que quieren es hacer y deshacer. Sí deshacer la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Sí deshacer el género. Hemos sido constituidas como mujeres y femeninas con un conjunto de pautas sociales perfectamente instituidas que la cárcel sostiene. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser diferente? Igual que en las escuelas, aquí afuera, igual que en el transporte público y las cosas que ocurren, en la cárcel siguen ocurriendo. Cuando están allá adentro y cuando tienen la opción de leer, de escribir, de pintar, de hacer revistas culturales, de pensar, de sentir, de legitimar lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen, lo que escriben, están deshaciendo cárcel, están deshaciendo estas formas de silencio, calladita te ves más bonita, las mujeres sirven solo para esto y están haciendo nuevas formas de hablar, nuevas formas de escribir, nuevas formas de representarse y por eso el arte nos parece central. Nuestros procesos son y tienen que ver con el arte, con la justicia
y con las nuevas pedagogías. ¿De qué manera enseñamos distinta? Una autora que acabo de enterarme que viene muy pronto, Doris Sommer, dice: es a través del arte que se pueden lograr transformaciones, y transformaciones de la violencia, y en concreto de todas las violencias, pero de la violencia de género. Pero además dice, tenemos que rebasar esta lógica de pedagogías dominantes y sometedoras y pasar a una pedagogía del placer, de lo lúdico, de la delicia, del pintando. Las mujeres dicen, a mí ya se me había olvidado, yo empecé a dibujar en la primaria, en el kinder, y nunca más lo había hecho, y de pronto toman las paredes y tienen que levantar, porque lo que toman son las paredes, imagínense ustedes el formato, los andamios, y tienen que levantar el rostro y tienen que levantar la voz, y entonces hay todo un dispositivo, esto que les permite hablar, decir lo que necesitan. Claro, y en ese sentido hay esta perspectiva de género en el que este trabajo tuyo trabaja solamente con mujeres, el tuyo que trabaja con hombres y mujeres. Y Catalina, en tus estudios, ¿qué has encontrado en inequidad o equidad de género? ¿Cómo son distintas los centros con hombres y con mujeres? Hay muchas diferencias ahí. Hay, por supuesto, la idea de que como solo son 5% de las personas que están privadas de la libertad son mujeres, son menos importantes y no necesitan tanta atención, ¿no? Siempre tenemos la idea de, bueno, pero en realidad cuando hablamos de cárceles estamos hablando de hombres, porque casi todas las personas que están en la cárcel son hombres. Lo que encontramos son que en las cárceles de mujeres hay todavía más carencias de las que hay en las de los hombres. Muchas veces están construidas en los traspatios de los reclusorios de los hombres o están adjuntos, y entonces ellas dependen de las instalaciones de los hombres, no hay servicios de salud que son específicamente para ellos. Hay toda una serie de carencias, y que no hay tampoco un enfoque de género para decir cuáles son las necesidades que las mujeres tienen. Y ahí me parece que una de las cosas que sí se distingue, que pues hemos criticado mucho en distintas partes, es cómo los programas que hay de parte del gobierno muchas veces fomentan estos estereotipos de los que está hablando Patricia. Entonces a las mujeres les dan educación, pero la educación es un curso de maquillaje y sí, ¿no? O de costura, o de cómo hacer, ¿cuál es el que dices tú, para hacer muñecas? Para hacer muñequitas de diamantina. O sea, que aún ahí se repiten los esquemas. Bueno, de se repiten y se fomentan. O sea, están fomentando, a ver, si eres mujer, no te vamos a enseñar cómo arreglar coches o cómo hacer carpintería, te vamos a enseñar cómo hacer corte y confección. No? Y en ese sentido, perdón. No, nada más. Y ahí me parece que sí, estos proyectos y el arte en general permite que se rompa con esos estereotipos, en el cual pues tengan ellas posibilidades de imaginarse de formas distintas, que no sea nada más, pues tú estás destinada a hacer, no sé, mamá, trabajar en una casa. Sí, en ese sentido, el arte es lo que da. Digo, si trabajamos un modelo de puertas, ventanas y espejos a través de la lectura, por ejemplo, ¿no? Donde la puerta, pues es una puerta a la esperanza, ¿no? Lamentablemente sí, pues es difícil pensar la situación en la que viven uno, ponerse en esa situación, ¿no? Pero de alguna manera también queremos dar ese momento de solaz, de ocio, ¿no? Transformar, resignificar, lo dices muy bien, Pati, pero también tenemos que trabajar en la reinserción justamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros también, apoyar y estimular esa parte, pero también seguir cuando salen de estos espacios, ¿no? A mí me ha tocado, te digo, trabajar con diversas instituciones, y es lamentable, desde que te piden la carta de que no antecedentes penales, que creo que ya lo están quitando, por ejemplo, es una cosa, ¿no? Entonces, ¿quién les da empleo? ¿Qué hacen después? Y por otro lado, tenemos que trabajar, y nosotros lo hacemos desde otros espacios, con el reconocimiento del otro, ¿no? Aquel que sale, no criminalizarlo, ¿no? Porque ya salió y entonces hazte a un lado, no lo contrates, en fin, tenemos que trabajar en todos los momentos del individuo, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto, Patricia. Desde nuestro proyecto, este proyecto colectivo construido de manera horizontal con las propias mujeres en Santa Marta, Catitla, hemos desarrollado un modelo, y en ese modelo hay perspectivas que se cruzan. Una perspectiva y central es la perspectiva de género, pero no podemos dejar de lado la perspectiva de los derechos humanos. Las mujeres pierden el derecho al voto y a la movilidad, hasta hoy al voto, porque esto puede cambiar. En muchos países las mujeres, las personas en centros penitenciarios votan. Bueno, es el derecho al voto y la movilidad,
pero todos los demás derechos les son propios, les son suyos y tienen, como cualquier derecho humano, tienen un carácter de exigibilidad. Deben de saber exigir sus derechos, deben de negociar y de litigar. Perspectiva de género, perspectiva de derechos y perspectiva de las diversidades. Y por diversidad no solo la diversidad sexual, pero también qué cosas ocurren en estos centros que ellas tienen la necesidad de decir. Y solo un elemento más, son las mujeres, y en el caso de donde nosotras estamos, que es Santa Marta, Catitla, son los hijos de las mujeres. Hay un CENDI, los niños están con ellas desde antes de nacer hasta los 6 años. Ahí hay trabajo por desarrollar. Desde luego. Muy importante, con nuevas lógicas de maternidades, porque hoy tenemos maternidades cautivas, ellas adentro y nosotras afuera. ¿Qué cosas podemos hacer con esta lógica en perspectiva de género, de derechos humanos, de diversidades y con un giro? Para nosotros la metáfora de los caracoles y de las espirales son importantes, y es un giro feminista interseccional, porque yo no puedo pensar a la mujer sin pensarla en términos de su sexo, de su género, de su raza, de su etnia, de su edad. Solo en este conjunto podemos entender qué es lo que ahí ocurre. Y como bien lo dices, Patricia, y que ya lo había señalado también Catalina, hay toda una red de la interna, su familia, las custodias o los custodios y todo el resto de elementos y personajes que ocurren. Tú hablabas también... Perdón, ¿sí? Es que quisiera decir también en ese tema, las mujeres generalmente las visitan menos. Eso es algo Están que a lo que iba. abandonadas generalmente, ¿no? Eso es algo que tú has visto también y que quiero retomar ahorita con Yo las nada más diría familiares. también, hay distintos, son muy distintos los centros locales de los federales y pareciera que estamos como entre dos modelos penitenciarios en el país. Uno que es el autogobierno, en el cual los internos son los que controlan en parte los centros con ahí ayuda de los custodios, o los custodios se sirven de los internos. Y el otro es el régimen federal, que es un régimen súper estricto en el cual pues no hay mucho espacio para que haya este tipo de proyectos. Y entonces Nosotros los tenemos, ¿eh? Sí, lo trabajamos con la Comisión Nacional de Seguridad, con Secretaría de Gobernación. Yo sé que hay unos. Cuando nosotros hablamos con los internos, lo que nos han dicho es, ahí está la biblioteca, pero no nos dejan usarla. O nos pasan los libros en un carrito y nos los van dando, pero pues te toca el que te toca, no hay una idea de, pues vas a la biblioteca y lees. Y entonces, ahí también sí hay una cuestión, pues un intermedio entre decir, los cárceles tienen que ser estos lugares en los cuales pues, los internos deciden y hay este autogobierno en el cual rige la regla del más fuerte y casi, o sea, más violento. Y del más violento y del crimen organizado, a este régimen que es hiper estricto, en el cual pues los internos muchas veces pueden pasar 23 horas en sus estancias sin poder salir. O sea, claro. Estamos a 1 minuto y piquito de cerrar. Nada más quiero que piensen en una frase final y si quieren en alguna invitación a que alguien se sume y conozca. ¿Cómo podemos conocer las salas de lectura dentro? ¿Cómo podemos conocer tus trabajos, Catalina? ¿Cómo podemos trabajar, Por Patricia? favor, entren a la página de Facebook, Sí. mujeresenespiral.com. De verdad, se van a encontrar ahí todo lo que hacemos, imágenes, trailers. Hemos hecho, además de los murales, 3 videos. Hemos hecho, y no nosotras desde afuera, sino nosotras con ellas. Ellas son gestoras de su trabajo. De verdad, acérquense, hay mucho, hay los libros que han producido. ¿Hay espacio para voluntarios? Bueno, es difícil, pero podemos, ¿por qué no? Ahí entren a la página, por favor, Entraremos y entonces, Mujeres en miren Espiral. a las mujeres en condición de reclusión, a los hombres, a los niños, a este espacio. Muy bien. Patricia, Angélica. Pues invitarlos a visitar la página librosmexico.mx, las redes sociales del Programa Nacional Salas de Lectura, en Twitter o en Facebook como @salas de lectura. Ahí mantenemos comunicación, quien guste sumarse al programa como voluntario y hacer este trabajo, tomar las capacitaciones, saber cómo trabajar en estos espacios, con todo gusto. Catalina, 3 recomendaciones de libros o espacios donde podemos a ver, enterarnos. yo haría una recomendación más general, que es, estamos muy enojados como sociedad por el tema de la violencia y muchas veces pensamos que la cárcel es la solución a ese problema. Y yo creo que pues enterarse acerca de quiénes están en las cárceles y cómo viven las personas en las cárceles es importante para saber que por ahí no está la respuesta a los problemas de inseguridad del país. Pues muchísimas gracias. Esto me encantaría volverlo a retomar en otro programa. Fue un placer escuchar el trabajo que ustedes hacen, los estudios que ustedes hacen, y me encanta que sea una mesa de mujeres. Esto es todo por ahora. Esto fue Observatorio Cultural. Saludos desde Televisión Universitaria. Gracias. Gracias. Pues ya. Muy bien. Para que veas que sí son 13 minutitos. Sí.